En este nuevo video me complace compartir con ustedes 4 nuevas historias de Nahual. Y no olviden también suscribirse al canal y compartir los videos en sus redes sociales. Muchas gracias. La siguiente historia está basada en sucesos del señor Marcos Gómez. Moroleón, el pueblo de los nahuales. Temerosa se observaba la gente y apresurada en esa noche, que sabían habría luna llena. Corrían todos a esconder sus pocas pertenencias, así como a sus animales de granja, pero en especial a sus hijas jóvenes, pues esta bestia no tenía piedad de ellas y las raptaba siniestramente. Esto era en Moroleón, un pequeño pueblo allá en el estado de Guanajuato. En ese entonces yo tendría unos 8 años, si bien recuerdo. Todos los fines de semana nos reuníamos en casa de mi abuelo. Él nos contaba de ataques contra animales y vecinos. Este famoso nahual que atemorizaba a los humildes ranchos. Esta bestia era muy temida en el pueblo. Se dedicaba también a robar en las casas y los ranchos vecinos. No solo robaba animales, también se llevaba niños. Más bien, se llevaba de todo: aparatos domésticos, joyas, herramientas, todo lo que a su paso se encontrara. En esa semana mi abuela guardó cuidadosamente a sus más de 100 gallinas en el viejo establo, pensando que esta bestia en su morfosis de burro, perro o tigre no podría encontrarlas, pero creo estaba muy equivocada, pues después de la 1 de la madrugada los animales comenzaron a impacientarse. Las gallinas hacían un gran alboroto tan fuerte que mi abuelo se levantó a investigar, con machete en mano. Al abrir el establo, encontró a un tlacuache enorme devorando a una gallina, el cual ya había matado a varias más. Mi abuelo, sin pensarlo, le dio un machetazo a este roedor gigante y le cortó parte de su pata. Salió como pudo por debajo de la cerca del establo, para perderse entre las milpas. Al siguiente día pasó algo inusual. Nos sorprendió que don Pedro Pérez, el carnicero del pueblo, no abriera su local. Mi abuelo, como era su amigo y al no saber nada de él, lo visitó. Estando en su casa, vio que había tenido un accidente, pues tenía cortado su pie izquierdo. Ya mejor no preguntó nada y salió de esa casa preocupado, pero con algo de miedo a la vez. Estos ataques a personas, animales y niños eran ya muy constantes. Pasaban hasta 2 veces por semana o a veces a diario. En el pueblo ya no sabían qué hacer o cómo acabar con este nahual, pues lo sugestionaba y no todos querían hacer guardia por las noches. Fue hasta después que se perdió una bella joven que la gente decidió por fin enfrentarlo. Le pusieron una emboscada. Dice mi abuelo que unos campesinos colocaron animales amarrados en el camino y ellos se subieron a un árbol para ahí esperarlo. Así pasaron varias horas, pero ya a punto de darse por vencidos, notaron que algo enorme se acercaba por el camino, pero este no tomó en cuenta a los animales ahí ofrecidos. Ellos quedaron paralizados del horror al ver cómo un enorme perro negro, de una impresionante mandíbula y feroz presencia, en su lomo traía cargando a un cerdo, tal vez de más de 100 kilos, era enorme. Esa noche falló la emboscada, pero no se rindieron, ya que en esa misma semana otro grupo se escondió en una hacienda, donde había rumores también que se perdían muchos animales, ahí cerca del pueblo. Esa noche avanzaron y prepararon sus armas. A lo lejos vieron cómo pasó un señor. Era alto y fuerte, pero no lo reconocían. Pudieron observar cómo se tiró al piso. Después, dio 2 vueltas a la derecha y 2 a la izquierda, para así al incorporarse lo hiciera en forma de un enorme tigre de apariencia impresionante. Con temor aún así decidieron seguirlo, pero fue hasta después de 1 hora cuando este enorme felino sacaba arrastrando a una vaca del rancho. Esta parecía estar dormida, pues no ponía resistencia alguna. Se preguntaban también cómo rayos podía aquel animal arrastrar media tonelada de peso. Aprovechando que este nahual estaba algo distraído con la vaca, comenzaron a dispararle con las escopetas que portaban, logrando herirlo. Lanzó rugidos de dolor y fue así como soltó a su presa, saliendo huyendo entre la oscuridad de la noche. Este alboroto despertó al dueño del rancho, quien no creía lo que le contaban estos hombres. Al siguiente día el dueño del rancho
Reunió a su gente de confianza para ponerlos al tanto de este ataque del nahual, pero su principal hombre de confianza, el capataz, no estaba presente. Así pasaron 2 días más, hasta que decidieron ir a buscarlo a su casa, pues temían de que lo hubiera atacado también esta bestia. Al llegar a su casa y hablarle, salió la esposa de este. Les comentó que estaba enfermo, pero no los dejaba pasar a verlo. Preocupados entraron casi a la fuerza a la casa. Ella les seguía negando el paso, pero fue en vano. Al ver a su compañero se dieron cuenta que este no tenía ninguna enfermedad. Él tenía varias heridas de bala justo donde los campesinos le habían disparado a aquel animal esa noche anterior. Fue ahí esa mañana cuando se descubrió que él era uno de los tantos nahuales del pueblo, pues estaba claro que había varios. No supieron qué hacer con él. Este les dijo que si le perdonaban la vida, daría los nombres de todos los que al igual que él, se podían transformar en animales. Cuenta el abuelo que dejaron que solo se fuera del pueblo, pero con la condición de que no regresara jamás. Esto después de delatar a los demás nahuales. Este se marchó con su familia, dicen, hacia el estado de Michoacán. De él nunca supieron nada más. Casi todos los que eran nahuales abandonaron el pueblo. Solo uno no lo quiso hacer. Se dice que era el que se robaba a las jovencitas. Muy molesta la gente del pueblo, dicen que le sacaron los ojos, le cortaron las manos y lo fueron a dejar en las montañas alejadas de Moroleón. Este castigo recibió por sus despiadadas maldades y por desobedecer al pueblo, que le dio la oportunidad de ser libre, pero no la aprovechó. La siguiente historia fue enviada por el señor J.J. Hernández. La Nahuala de Puebla. Mi nombre es María. La historia que te contaré ocurrió cuando yo tenía aproximadamente 11 años de edad. Recuerdo que solo tenía una amiguita en la escuela del pueblo a la que asistía. Por cierto, a la que todos maltrataban e insultaban porque decían que era muy rara para ellos, pero yo la adoraba. Al principio era como la hermana que nunca tuve y que siempre soñé tener, pero su vida era otra, una muy espantosa para cualquiera. Diré que al principio me provocó terror, pero poco a poco esto fue pasando, al grado que logré acostumbrarme y prometí guardar su secreto. Ella ya murió hace tiempo, y creo que ese secreto se lo llevó a la tumba, pero ahora podré ponerlo en tela de juicio, y espero sea de su comprensión. Mi amiga se llamaba Toñita. Como éramos humildes y nuestros padres no tenían dinero para darnos para comprar agua o para comer en el receso, ella me invitaba a desayunar a su casa. Todo era normal aparentemente. Lo único extraño de esto es que siempre estaba la mesa servida y todo limpio y ordenado, pero juro que tenía 1 año de amistad con ella y jamás conocí a su madre. Es como si solo le preparara la comida y luego se retirara de la casa. Una ocasión me volvió a invitar a su casa, pero ahora a comer a la hora de la salida de la escuela, pero antes de llegar a su casa me hizo hacer un juramento, donde yo prometiera por lo más sagrado que tuviera, que viera lo que viera o escuchara cosas que no fueran razonables para mí, no gritara o saliera corriendo de ahí, ya que mientras ese secreto estuviera bien guardado, nada malo me pasaría, ni a ellas tampoco. Pero era algo que para mi corta edad no comprendía qué me quería decir. Yo solo quería comer. Mi pobre estómago tenía horas de no recibir bocado. Pero aún así le prometí y le juré lo que ella me pidió, pero no le di tanta importancia, pues llegué a pensar que solo era un juego de ella. Al llegar a su casa, la mamá de Toñita se encontraba haciendo tortillas a mano. Todo lucía tan normal, a excepción que la señora no nos daba la cara ni volteaba a vernos, solo daba instrucciones. Hija, apúrate a comer, y por favor, ya no traigas a tu amiga a casa. No creo que sea lo más correcto para ella. Al decir esto, su mamá se dirige hacia uno de los cuartos de la casa. En ese justo momento daban las 12 exactas del mediodía. Se empezó a escuchar un horrendo bramido, un tiradero, revoltijo de trastes y ollas. Era un bramar tan aterrador. Parecía ser un toro. Me sorprendí mucho al escuchar esto.
pues como un toro iba a estar dentro de la casa, así que creí que posiblemente hubiera entrado y estuviera atacando a la mamá de mi amiga, pero al decirle que fuéramos a verla para ayudarla, con un poco de sudor en la frente, Toñita me dijo que no, que era su mamá. ¿Tu mamá?, dije. ¿Es una broma? ¿Cómo va a ser tu mamá si claro se escuchó que era un toro? Pero muy segura me volvió a decir, ¿no me crees, verdad? Pues ven. Salimos al patio y dijo que me asomara por la ventana. Era en realidad un toro muy grande de color negro lo que ahí se encontraba. Bramaba y se revolcaba por el piso del cuarto. Me volvió a decir, te lo dije, es mi mamá. Toñita me dijo que solo esperáramos 15 minutos para que de nuevo volviera a su estado de humano normal otra vez, y así lo hizo. Eran las 12:15 cuando el toro se tiró de nuevo al suelo, y poco a poco se fue transformando en una persona, en una mujer. Efectivamente era la mamá de mi amiga, la mamá de Toñita. Era un nahual. Yo estaba aterrorizada. Anteriormente ya había escuchado sobre historias de nahuales, pero pensaba que eran solo historias o leyendas de la gente. Pero esto era muy real. Estaba sorprendida al ver una cosa así, que por cierto, fue la primera y última vez que la vi. Le pregunté a Toñita que si no le daba miedo estar con ella o con eso tan horrible. Solo me contestó que ya se había acostumbrado, y que no le hacía daño a ella ni a nadie, que solo era una maldición que le hizo un brujo en la Sierra de Puebla, porque no se quiso casar con él, y como en esos tiempos de joven era la mujer más hermosa del pueblo, prometió que nunca sería feliz por el resto de su vida. Yo le prometí no decir nada a otras personas, pues Toñita tenía miedo que les hicieran daño a las dos, por ser su mamá algo que no quería ser en realidad, por ser un nahual, una bestia del innombrable. De esto que relato ya pasaron 40 años, sucedió en Huitlalpan, Puebla, pero justo ahora se cumplen 30 años que los campesinos del pueblo mataron a esa pobre familia por celos que se robaban a los animales de las granjas, para así poder comer y subsistir, y de donde hasta a mí me llegaron a calmar el hambre, pero ellas no tenían la culpa. Ellas estuvieron marcadas por el ego y maldad de una persona que maldijo a la pobre señora de por vida, y mi pobre amiga Toñita también tuvo que pagar esa tarde que las asesinaron sin piedad. Sin duda ella no tenía la culpa de nada. Lloré y quería morir también esa tarde al perder a mi única hermanita, mi inocente amiga Toñita. La siguiente historia está basada en sucesos reales de la señorita Gladys Garza, la novia del nahual. Abuela, abuela, ¿lo escuchas? Ahí está otra vez como cada noche. Está tratando de entrar. Ya va a tirar la puerta. Tengo mucho miedo. Mi abuela, sin pensarlo 2 veces, me quitó la ropa y me la colocó al revés. Según esto era protección, pero en ese justo momento mi abuelo despierta de un profundo sueño y como puede toma su machete y lo persinó en el nombre de Dios Padre e Hijo y se armó de valor, al tiempo que la puerta era derribada completamente para permitir la entrada a un inmenso perro color negro que caminaba en 2 patas. Era la cosa más horrible que yo hubiera visto a mis 12 años, pues en mi pueblo natal, en Oaxaca, México, eran populares los nahuales, pero estos se decían que jamás se acercaban a las casas. Mi pobre abuela abrazó a mis hermanitos y les tapó la cara. Cuando esta bestia negra me tomó de la mano, exclamó esto con voz humana: «Vengo por ti. Tú estás elegida y se debe de cumplir lo que está marcado». Mi abuelo no lo dejó terminar y de un tajo le macheteó la parte de la cola. Esta cayó al suelo y este monstruo salió corriendo tirando la cerca del patio, lanzando aullidos de dolor y de impotencia, jurando que regresaría por mí, perdiéndose en el inmenso bosque de mi pueblo. Como pudo, mi abuelo colocó la puerta y nos propusimos a dormir de nuevo. Al amanecer fue ahí donde vimos esa parte que le cortó de la cola. Realmente era su mecate, una especie de lazo o de cinturón indígena. Traía las iniciales y colores de un señor conocido del pueblo. Ahora ya sabíamos que era un nahual,
para así informarlo a todo el pueblo y darles a conocer que éste trató de robarme. Era algo delicado según mis abuelos, pues yo no pertenecía a la comunidad oaxaqueña, yo soy de la Ciudad de México, y por eso no tenía por qué disponer de mi vida, cosa que me sorprendió. Mi abuela hizo las maletas y me mandó junto con mis hermanitos de regreso a la capital del país. Cuenta mi abuela que a la noche siguiente, de nueva cuenta, un perro pero más pequeño trató de entrar por la ventana, y lo consiguió. Buscaba algo que ya no estaba ahí. Mi abuelo volvió a sacar su machete, pero ahora vio que era un perro más pequeño y lo que hizo fue darle un golpe al piso con el mismo. Este nahual quedó paralizado. Para el segundo golpe con el machete en el piso, no sé por qué, pero el nahual quedó desmayado. Mi abuelo aprovechó y lo encerró en una jaula. De nueva cuenta esperó al amanecer. Ya de mañana muy temprano llegó a la casa don Onofre García, de algunos 50 años tal vez. Era un hombre alto, moreno y fuerte. De la manera más atenta le pidió a mi abuelo que le entregara a su hijo, o de lo contrario pagaría las consecuencias. El nahual exclamó: «Mira, viejo, a mi hijo le gusta tu nieta para novia. Él la tomará por esposa. Así es la ley en el pueblo, y no hay quien evite eso. Así que dime cuánto quieres. Tengo dinero, oro, animales, joyas, lo que pidas. Pero eso sí, liberas a mi hijo o pagarás las consecuencias, como ya dije». Mi abuelo con miedo sacó de la jaula al perro. El papá de dio fecha para que me entregaran con él. Mi abuela soltó en llanto, pues era imposible. En primera por mi corta edad, y segunda porque yo ya me había ido a la Ciudad de México. El pueblo, ya cansado de nahual, de sus múltiples ataques y amenazas, le pusieron una trampa. El día que creyó me tomaría como esposa a su hijo, todos sacaron ahí sus machetes bendecidos e hicieron pedazos a don Onofre, quien murió instantáneamente, pero a su hijo le perdonaron la vida. Solo fue expulsado del rancho. Dicen se fue a vivir a Estados Unidos por más de 30 años, pero el año pasado regresé a mi pueblo de origen, a Oaxaca. Lo vi caminando por la plaza. Me lanzó una mirada de desprecio y de odio. Creo no fue nada buena la decisión de haber regresado al pueblo, porque en estas noches a lo lejos en las montañas se escucha como un gran perro aúlla y temo que esta bestia cumpla su palabra, o peor aún, daña a mis pobres abuelos que aún siguen con vida a sus más de 70 años. La siguiente historia está basada en sucesos reales del señor Juan Garrido, el nahual de la laguna de Zumpango. Nacido en el hermoso valle de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de familia muy pobre, donde para comer tenía que trabajar muy duro desde niño, pero el campo no rendía frutos y además de ser mal pagado, era la muerte misma trabajar de sol a sol. Después de quedarme sin trabajo y con escasa comida para medio alimentar a mis 3 hermanos menores, yo, Juan Garrido, en esa época de los años 60, tendría 15 años tal vez. Éramos huérfanos de padre y madre, así que yo era el único que tenía que ver por ellos, y no les podía fallar. Gracias a vecinos de Cuautitlán, mis hermanos acudían a la escuela. Nos quedamos a vivir en una casa a medio construir que quedó abandonada, esperando a ver qué día aparecería el dueño y nos correría de la propiedad. Así un día salí a caminar buscando trabajo para subsistir, pero en esa época era escaso, pero el hambre muy abundante. Así que después de recorrer todo el día el pueblo, un señor en la calle me preguntó que si buscaba empleo. Le contesté que sí, que de lo que fuera no importaba. Es más, ni hablamos del pago. El trabajo que me ofrecía señor no sería ahí en el pueblo, más bien sería unos pueblos más al norte, allá por Zumpango, Estado de México. Para ser exactos, era enfrente de la famosa Laguna Azteca, en el pueblo de Santa Ana, Nextlalpan. Regresé a casa y tomé mis humildes pertenencias. Les encargué a mis hermanitos, a los vecinos que teníamos. Les prometí que les mandaría los primeros centavos que ganara. Les dije que ahora sí les compraría zapatos y leche para desayunar.
Salí esperanzado en progresar, me encomendé a Dios y a la Virgen. Éramos muy pobres, pero nunca faltó una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe en casa. Me trasladé allá por el ahora circuito mexiquense y comencé a trabajar de ayudante de albañil. Era pesado pero muy bien pagado. Cada fin de semana iba a ver a mis hermanitos. Gracias a los vecinos ellos estaban bien, así que yo estaba más tranquilo. Después de un mes de trabajo, un amigo de la obra me invitó a pescar y a cazar en la que era la limpia e imponente laguna de Zumpango, que era límite con San Juan Citlaltépec, el pueblo de las brujas. Esa noche pescamos y cazamos patos. Los acomodamos en la orilla de la laguna para ir por más, pero de pronto del oscuro de los matorrales, algo negro y grande con ojos rojos se llevó nuestra pesca y lo que habíamos cazado. Fue tan rápido que no nos dio tiempo de reaccionar. Parecía que eso que salió de la oscuridad abría sus brazos y de un solo golpe nos arrebataba todo completamente y nos dejaba petrificados. No supimos qué rayos pasó, ni qué era eso o a qué se semejaba. No pude decir que era un oso o un tigre porque en esa zona no existían. Así que fatigados y asustados, regresamos a la obra a continuar durmiendo, esperando que amaneciera para el trabajo. 2 noches después, acordamos acudir de nuevo, pero esta vez ya nada o nadie nos robaría nuestra pesca y caza. Así que yo pescaba, mientras Toño se quedaba cuidando lo que atrapábamos. Pero de pronto, después de haber estado ahí 2 horas aproximadamente, serían las 11:30 de la noche. Solo alcancé a escuchar los gritos de Pedro mientras éste corría hacia donde yo estaba. Lo miré todo lleno de sangre y le pregunté qué pasaba. Este solo decía cosas raras e incoherentes como: me atacó un perro negro de ojos rojos, pero que primero le dijo que para atrapar patos y sacar pescados de sus tierras tenían que pedir permiso, y que eso no sería tan fácil, ya que muchos por menos habían muerto. Dijo que este animal agarró a 2 manos todo lo que ya llevábamos de animales, pero Pedro al salir corriendo espantado de ahí, se lastimó con las ramas y se cortó el rostro. Después de esto ya no quisimos acercarnos al lugar, y mucho menos pescar de noche. Muchos dijeron que esto era un nahual, otros que solo era un brujo. Hubo quien aseguraba que era un chaneque o un enviado del diablo, pero lo que se supo después, y para mí era lo más certero, fue que era un brujo del pueblo de las brujas de San Juan Citlaltépec, ya que testigos aseguraban haber visto a esta bestia correr por las noches hacia allá por orillas de la laguna. Decían que este animal parecía que volaba, pues era muy veloz. Aún así, con miedo continuamos en la obra, ya que teníamos trabajos por años. El municipio comenzaba la ampliación de casas, pero eso sí, nunca regresamos a la laguna. Después de 2 meses de seguir trabajando ahí y estar todo tranquilo, cierta noche en la obra se escuchó como si alguien anduviera tirando las palas, los picos y las demás herramientas, pero al irme a asomar no había nadie. Además estaba muy oscuro. De pronto alcancé a observar un par de puntos rojos. Supe que esa cosa extraña estaba presente y podría hacernos daño, pues no creí que anduviera por ahí por algo bueno. Con mucho miedo logré tomar un tubo. Muy lentamente empecé a avanzar hacia esta bestia, al tiempo que mi respiración era cada vez más fuerte. Mi sangre sentía cómo bombeaba a 1000 por hora, el corazón casi se me salía. Esa bestia parecida a un perro de tamaño descomunal se me lanzaba a la cabeza, pero en ese momento alcancé a reaccionar y levanté el tubo, clavándosele en la mandíbula grotesca de tan horrible animal, que para mí no era de este mundo. Fue tan fuerte el impacto que también perdió 2 dientes, mismos que aún conservo. Se logró zafar del tubo y sale corriendo, cruzando los campos de Nextlalpan, agarrando dirección hacia la laguna, lanzando quejidos horribles que erizaban la piel. Mi compañero no quiso salir a ver, menos al darse cuenta que era lo que provocaba tal escándalo. A la mañana siguiente ya todos sabían que en la obra se había aparecido el nahual, o el brujo de Citlaltépec. Pero lo curioso de todo eso era que de los 20 trabajadores que éramos en la obra, uno de ellos de aspecto muy raro, pues no tenía amigos ni hablaba con nadie,
y era el único que venía del pueblo de las brujas. Más raro aún es que éste se presentó a trabajar con la boca cortada y sin los 2 dientes frontales. Este señor me guardó mucho rencor y odio. Nunca me dirigió la palabra en el año que duré ahí. Siempre me tuvo un odio inmenso. Yo siempre lo traté de evitar, pues supe con certeza que él era el nahual de la laguna, el del pueblo de las brujas.